en un pequeño poblado rodeado de cerros verdes y parcelas de maíz, vivía Pedro Herrera, un campesino de 56 años. Su vida transcurría entre el amanecer y el ocaso, trabajando la tierra con las mismas herramientas que habían usado su padre y su abuelo. Tenía las manos endurecidas por los surcos y la espalda vencida por los años, pero lo que más le pesaba no era el trabajo, sino la soledad. Desde que su esposa falleció, su casa se volvió un lugar silencioso, y su único hijo, molesto por viejas discusiones, había decidido alejarse. Pedro no recibía visitas y rara vez hablaba con alguien más allá de un saludo en el camino. En las noches, al terminar sus labores, se sentaba frente al fogón con un plato de sopa caliente y la mirada perdida en las brasas. Aquella tarde, el cielo se oscureció antes de tiempo. Una nube gris cubrió el sol y un viento frío se filtró por los corredores del pueblo. Pedro había terminado de juntar leña para el fogón y se disponía a guardar las herramientas cuando, a lo lejos, vio a un hombre sentado junto a la cerca de su parcela. Llevaba una túnica clara desgastada por el polvo. Sus pies estaban descalzos y el cabello le caía hasta los hombros. No tenía costal, ni canasta, ni nada que indicara de dónde venía o hacia dónde iba. Permanecía con la vista baja, como si el cansancio lo hubiera vencido. Pedro dudó unos segundos. En el pueblo, cualquiera habría pensado que un desconocido podía traer problemas. Pero algo en su interior le dijo que no debía dejarlo ahí. No fue un pensamiento común. Era como si una voz profunda, sin palabras, le hubiera hablado directo al corazón. ¡Ayúdalo! Sin saber por qué, Pedro dejó las herramientas y se acercó. «Amigo, ¿se encuentra bien?», preguntó con cautela. El hombre levantó la mirada. Tenía los ojos más profundos que Pedro había visto en su vida, como si dentro guardara siglos de historias. «He caminado mucho», dijo con voz suave. «Solo necesito un poco de agua». Pedro asintió y lo invitó a pasar al patio. Le llevó una jarra de barro llena de agua fresca y un trozo de pan recién hecho. El hombre bebió despacio, agradecido, y se quedó en silencio. «¿De dónde viene?», preguntó Pedro. «De lejos». «Muy lejos», respondió sin apartar la mirada del horizonte. «Pero hoy necesitaba llegar aquí». Pedro no entendió sus palabras, pero sintió una extraña paz, una calma que hacía mucho no sentía. Aquella sensación lo llevó a encender el fogón y preparar un poco de caldo caliente para su visitante, sin imaginar que ese simple gesto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pedro observaba cómo el hombre de movimientos tranquilos sostenía el tazón de barro entre sus manos. Bebía el caldo lentamente como si cada sorbo le devolviera la fuerza perdida. El fuego del fogón iluminaba su rostro. Y Pedro no podía evitar notar que, aunque su ropa estaba gastada, su expresión transmitía una serenidad extraña, imposible de explicar. No hablaban mucho. El visitante parecía más interesado en escuchar que en contar, y eso, de alguna manera, hizo que Pedro se sintiera cómodo. Él no solía abrir su corazón con facilidad, pero esa noche fue diferente. Entre el chisporroteo de la leña y el aroma del caldo, comenzaron a salir de su boca palabras que llevaba años guardando. «Desde que mi mujer partió, todo se volvió cuesta arriba», dijo, con la mirada fija en las brasas. «El campo no espera, la cosecha sigue, pero uno se queda vacío. Y mi hijo no quiere saber nada de mí. A veces creo que ya no tengo propósito». El hombre no lo interrumpió. Lo miraba con atención, como si cada palabra tuviera un peso que él comprendía. Cuando Pedro terminó, el visitante habló por primera vez en un tono más profundo. «Tu dolor no ha pasado desapercibido. Cada lágrima, cada noche en soledad, Dios las ha visto todas». Pedro sintió un escalofrío. No esperaba una respuesta así. «¿Y usted cómo sabe eso?», preguntó, intentando disimular su sorpresa. El hombre sonrió apenas. «Porque nunca has estado solo. Aunque creas que nadie te escucha, hay alguien que siempre ha estado contigo». Esas palabras calaron hondo. Pedro apartó la vista como si quisiera esconder la humedad en sus ojos. De pronto el viento sopló más fuerte, haciendo que la llama del fogón titilara. El visitante siguió comiendo con la misma calma, hasta que dejó el tazón sobre la mesa. «Gracias por abrirme tu puerta esta noche», dijo.
no todos lo habrían hecho. No es nada, respondió Pedro. Si uno puede ayudar, ayuda. Así me enseñaron. El hombre lo miró con firmeza, como si quisiera grabar en su memoria ese instante. Esta ayuda no la olvidarás nunca. La frase quedó suspendida en el aire y Pedro sintió que el tiempo se detenía. Quiso preguntar qué significaba, pero algo lo contuvo. Era como si supiera que la respuesta llegaría sola. El visitante se levantó y pidió un lugar donde descansar un momento. Pedro lo acomodó en un catre junto a la cocina, cubierto con una manta gruesa. Afuera, la noche era tan oscura que las montañas parecían haberse desvanecido. Antes de dormirse, Pedro lo escuchó decir en voz baja, casi como un susurro dirigido al cielo: en la hora más oscura es cuando más cerca estoy. Pedro no entendió del todo, pero esas palabras quedaron resonando en su mente mientras el sueño comenzaba a vencerlo. No sabía que, al despertar, nada sería igual. El amanecer llegó con un cielo gris y una llovizna fina que cubría los cerros. Pedro se levantó temprano, como siempre, y avivó el fuego del fogón. Lo primero que pensó fue en preparar café para su visitante, pero al girar hacia el catre, lo encontró vacío. La manta estaba doblada con cuidado, como si nadie la hubiera usado. No había huellas en el piso de tierra, ni marcas de pasos en el pasillo de afuera, a pesar de que la lluvia había dejado el suelo blando. Pedro salió al patio, recorrió con la vista cada rincón, pero no había rastro alguno del hombre. ¿Se habrá ido antes del amanecer?, murmuró, aunque algo dentro de él sabía que no era una salida común. Sobre la mesa, junto al tazón del caldo, encontró algo que no recordaba haber dejado allí: una pequeña cruz de madera, sencilla, sin inscripciones. La tomó con las manos y sintió una calidez que le recorrió todo el cuerpo, como si aquella madera guardara vida propia. Se quedó de pie mirando el objeto, cuando escuchó un sonido que le hizo girar la cabeza. La radio vieja que colgaba en la pared, la misma que llevaba meses sin funcionar, comenzó a emitir una melodía suave. No era música de las que ponían en la estación local. Era un canto pausado, con palabras que hablaban del amor y la fidelidad de Dios, de cómo Él nunca abandona a los suyos. Pedro se acercó a la radio, intentando comprender cómo era posible. No había conectado nada, y la antena estaba rota desde hacía años. Sin embargo, la voz seguía cantando como si estuviera allí mismo, llenando cada rincón de la casa. Se sentó en la silla, apretando la cruz entre sus manos, y entonces lo entendió. La paz que sintió la noche anterior no había sido casualidad, ni las palabras del hombre eran un simple consuelo. Aquel visitante no había llegado por azar, había venido con un propósito. Un pensamiento cruzó su mente con fuerza: lo que hiciste por él, lo hiciste por Dios. Pedro se llevó la mano al rostro y notó que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Era como si un peso enorme que llevaba años cargando se hubiera desprendido de su alma. La melodía de la radio continuó unos minutos más hasta desvanecerse en el silencio. Pedro miró hacia la puerta abierta, sintiendo que no estaba solo, aunque no hubiera nadie a la vista. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en la soledad ni en el rencor. Tomó la cruz, la guardó en el bolsillo de su camisa y decidió que, en cuanto bajara la lluvia, iría a buscar a su hijo. Tenía mucho que decirle, y aunque no sabía si sería bien recibido, sintió que no debía esperar más. Algo dentro de él le decía que aquella noche había sido el comienzo de un nuevo camino. La lluvia se dio pasada la media mañana, dejando el aire limpio y un aroma a tierra mojada que llenaba todo el valle. Pedro salió al patio con paso firme. En su bolsillo, la pequeña cruz de madera parecía pesar más de lo que realmente era, como si quisiera recordarle cada segundo lo ocurrido la noche anterior. Llevaba años sin pisar la casa de su hijo. La última vez que lo había visto, las palabras duras y el orgullo de ambos habían cerrado cualquier puerta de reconciliación. Pero ahora algo distinto latía dentro de él. No sabía si su hijo lo escucharía, pero estaba decidido a intentarlo. Preparó a su yegua y, con una manta sobre los hombros, emprendió el camino hacia el caserío donde vivía su hijo. El cielo estaba todavía nublado y el suelo resbaladizo,
obligaba a avanzar despacio. En cada paso, Pedro recordaba las frases del hombre misterioso. Nunca has estado solo. Lo que hiciste por mí. Tardó casi una hora en llegar. Cuando vio la casa, sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. No había pensado en qué decir, pero confiaba en que las palabras saldrían solas. Llamó a la puerta con los nudillos. Pasaron unos segundos antes de que se abriera. Su hijo Ernesto apareció en el marco. Tenía el rostro endurecido, pero sus ojos dejaban ver un brillo de sorpresa. «Papá», dijo apenas sin moverse. Pedro respiró hondo. «Vine a verte, hijo, no para discutir. Vine a pedirte perdón». Ernesto lo miró sin saber qué responder. La lluvia comenzaba otra vez a caer, golpeando el techo de lámina. Pedro continuó. «Sé que he cometido errores. Me cerré en mi dolor y te dejé afuera. Creí que era más fácil trabajar que enfrentar lo que sentía. Pero me equivoqué. Anoche entendí algo. No importa lo roto que esté uno, siempre hay un camino de regreso». Ernesto tragó saliva. «¿Qué pasó anoche?», preguntó curioso. Pedro dudó. No sabía cómo explicar lo que había vivido sin que pareciera un cuento inventado. Finalmente dijo: «Recibí a un hombre en mi casa. No sé quién era, pero sus palabras me hicieron ver que no estaba solo, que Dios nunca me dejó, aunque yo creyera lo contrario». El silencio se apoderó del momento. Ernesto bajó la mirada y cuando la levantó, sus ojos estaban húmedos. «Yo también te extraño, papá. Pensé que ya no querías verme». Pedro sintió un nudo en la garganta. Dio un paso y lo abrazó, sin importar si sería correspondido. Pero sí lo fue. Su hijo lo sostuvo con fuerza, como si ese abrazo quisiera recuperar todo el tiempo perdido. La lluvia caía más fuerte, pero dentro de ese abrazo el frío ya no importaba. Era como si la promesa de un nuevo comienzo se estuviera escribiendo ahí mismo. Antes de irse, Pedro puso la cruz de madera en las manos de su hijo. «Quiero que la tengas tú, para que nunca olvides que no estamos solos, aunque lo parezca». Ernesto la sostuvo con cuidado, como si entendiera que no era un simple pedazo de madera, sino un testimonio vivo de algo que había cambiado para siempre el corazón de su padre. El camino de regreso al rancho se sintió distinto. La tierra húmeda, el canto de los pájaros después de la lluvia y hasta el viento parecían más vivos. Pedro iba con el corazón ligero, como si se hubiera quitado un peso que llevaba años sobre los hombros. Al llegar a su casa, lo primero que hizo fue encender el fogón. El calor del fuego se extendió por la cocina y mientras ponía a hervir agua para café, su mirada se detuvo en el catre donde, apenas la noche anterior, había descansado aquel visitante misterioso. No sabía cómo llamarlo. ¿Un hombre? ¿Un mensajero? ¿Un ángel? Lo único que tenía claro era que su presencia había dejado una huella imborrable. Mientras revolvía el café con una cuchara de madera, recordó cada detalle: los ojos profundos, la calma de su voz, la certeza con la que dijo que nunca había estado solo. Aquellas frases no se sentían como palabras comunes, eran verdades que se clavaban en el alma. Terminó de preparar el café y salió al patio. El cielo se había abierto y un rayo de sol iluminaba justo el lugar de la cerca donde lo había visto por primera vez. Pedro se acercó movido por un impulso. La tierra estaba blanda por la lluvia y allí, al pie del poste, algo llamó su atención: un pequeño brote verde, recién salido de la tierra, que no estaba el día anterior. Se agachó y lo observó. No parecía una planta común del lugar. Tenía hojas pequeñas, brillantes y un tallo delicado pero firme. Pedro sonrió. Para él, aquello no era casualidad. Era como si la tierra misma confirmara que algo nuevo estaba naciendo, no solo afuera sino dentro de él. Los días siguientes, Pedro sintió un cambio real en su vida. Comenzó a visitar a su hijo con frecuencia. Ayudaban juntos en las labores del campo y poco a poco las conversaciones reemplazaron al silencio que antes reinaba entre ellos. A veces, Ernesto le preguntaba más sobre aquel hombre, pero Pedro no añadía mucho. Lo que importa, decía, no es quién era, sino el mensaje que dejó. También volvió a abrir las puertas de su casa a los vecinos.
Preparaba café para quienes pasaban por el camino, compartía su cosecha con quienes tenían menos y, en las noches, se sentaba en el corredor a mirar las estrellas, sintiendo que ya no estaba solo. Cada vez que se tocaba el bolsillo de la camisa, donde antes guardaba la cruz de madera y ahora estaba el calor del abrazo de su hijo, recordaba aquella noche. «Gracias por detenerte», había dicho el hombre antes de irse. Pedro entendía ahora que no se trataba solo de ofrecer agua y pan, sino de abrir el corazón, de escuchar esa voz interna que lo había impulsado a actuar. Y aunque muchos podrían pensar que fue solo una coincidencia o un sueño extraño, Pedro no tenía dudas. Había ayudado a un ángel enviado por Dios, y en ese encuentro, sin buscarlo, había encontrado la llave para volver a vivir. Desde entonces, cada vez que pasaba junto al pequeño brote en la cerca, lo saludaba en silencio. Para Pedro era el recordatorio vivo de que, en lo más oscuro de la noche, Dios siempre estaba cerca, esperando que alguien se atreviera a abrirle la puerta.